Bueno, entonces, nosotros vamos a ver hoy, vamos a tratar de verlos como si ustedes ya fueran médicos que están en el primer nivel de atención. No nos vamos a situar como especialistas, sino como médicos recién recibidos en el primer nivel de atención para saber cuáles son los efectos de las drogas y cómo vamos a manejarnos, ¿sí? Fíjense, vamos a repasar de fármaco de cuarto año, ¿sí? O de tercero, ya ni sé en qué año está. Fíjense, que las drogas son todas las sustancias que introducidas en el organismo por cualquier vía de administración van a producir una modificación en el normal funcionamiento orgánico. ¿Está bien? De acuerdo a eso, ¿por qué nos interesan a nosotros en la consulta preconcepcional? Porque lo que queremos hacer es prevenir defectos congénitos. Hay una prevención primaria que evita la enfermedad y esa es de bajo costo. Es cuando hacemos screening, a todo el mundo le hacemos Papa Nicolau. No es de alto impacto económico la prevención, pero es muchísimo más barato que cuando yo tengo los casos ya desarrollados, donde tengo que invertir en tratamiento, en rehabilitación, en insumos. Una prevención secundaria que trata la enfermedad, entonces en la primaria yo hago muchos estudios, en la secundaria ya trato el caso puntual, ya tiene más costo, y una terciaria que es la rehabilitación, que tiene un costo mayor todavía, porque encima en esto tenemos que ver el impacto que tiene la falta, el dejar de trabajar en la población. Nosotros nos vamos a centrar en el asesoramiento preconcepcional que apunta a la prevención primaria, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer desde esta consulta preconcepcional? Preconcepcional hace referencia a que sea antes del embarazo. Hay muchas consultas previas, pero también siguen siendo muchas de las otras, mujeres que ya están embarazadas, mujeres que no tenían un buen método anticonceptivo y que quedaron embarazadas. Entonces lo vamos a definir como el conjunto de intervenciones que nosotros vamos a hacer con el propósito de identificar y modificar siempre que sea posible factores de riesgo que van a producir directa o indirectamente un mal resultado perinatal, en general con la producción de alguna malformación. En esto es fundamental comunicarse, la gente no sabe, nosotros todos, nos es muy difícil comunicarnos y que la comunicación sea efectiva. Tal vez porque no somos claros en el mensaje, tal vez porque el que escucha lo que le conviene, pero los canales de comunicación son muy importantes, no solamente en la profesión médica, sino en la vida, y son poco ejercitados también. Entonces, hay una lista de factores que van a aumentar este riesgo materno-fetal, que tenemos, entonces en esos factores vamos a tener que ser muy claros con nuestras pacientes, ¿sí? ¿Y cuándo tendríamos que empezar? En general, cuando las pacientes se acercan por cualquier otra consulta, mujeres jóvenes, posiblemente comenzar desde la adolescencia, para que estos conceptos se internalicen. ¿Cómo vamos a clasificar a las drogas, entonces? Nosotros siempre les decimos en fármaco que ustedes elijan la clasificación que prefieran, siempre que les permita tener una idea como más acabada de cuáles son los efectos. Entonces vamos a tener drogas depresoras, drogas estimulantes y alucinógenas o psicodislépticas. Dentro de las depresoras encontramos, por ejemplo, la morfina, algunos tranquilizantes, los hipnóticos. Dentro de los estimulantes, la cocaína, las anfetaminas y dentro de los alucinógenos, el LSD, drogas de síntesis, ¿sí? Hay otra clasificación que propone la OMS, que es en grupos, el 1, los opiáceos, en el 2, los depresores, dentro de los cuales están las benzodiazepinas, el grupo 3, el alcohol, el 4, los estimulantes mayores, la cocaína, el crack, el 5, los alucinógenos, 6, cannabis, marihuana, el 7, este medio que ha caído en desgracia porque hay otros que son mejores, los inhalantes, que son solventes volátiles, en el 8, los psicoestimulantes menores, tabaco y cafeína. Y finalmente tenemos las drogas de síntesis. En general, todos sabemos que para el consumo de drogas o de hábitos tóxicos, si ustedes quieren, incluyendo el café y el alcohol, hay distintas etapas. Una es el uso, es usar sustancias que están culturalmente aceptadas. Está, por ejemplo, el alcohol en un evento, el cigarrillo en un evento social, o sea, culturalmente está aceptado eso. Y es como la primera etapa, el inicio para algo, es el probar inicialmente. Pasamos a una etapa que es de abuso,
que es cuando transgrede un poco lo ya establecido o socialmente aceptado. Una cosa es tomar alcohol en un evento y otra cosa es emborracharse en un evento. Emborracharse ya no está bien visto y corresponde al abuso. Y si ustedes se ponen a ver, hay muchas situaciones en donde hay abuso de drogas. Y la tercera es la dependencia. Cuando ya la droga forma parte de la maquinaria celular, hay un proceso de neuroadaptación que se va a dar con tolerancia y abstinencia. Y en esta parte de la dependencia es como que se privilegia hacer cualquier cosa con tal de conseguir la droga. Y ahí tenemos, por ejemplo, los delitos, gente que roba o que sustrae cosas de su propia casa, problemas de violencia. Y dentro de la neuroadaptación vamos a tener la tolerancia y la abstinencia. Las dos, la tolerancia hace referencia a que necesitamos cada vez una cantidad mayor para lograr el mismo efecto. Y la abstinencia es un síndrome fármaco-adaptativo por retiro. Yo doy la droga y provoco determinado estado. Por ejemplo, tomo alcohol y tengo un estado de alcoholismo. Cuando retiro el alcohol, tengo un conjunto de signos y síntomas que tienen como un ex oficio patogénico la retirada del alcohol y que va a dar una clínica específica que es la de abstinencia. Entonces, por ejemplo, tengo pituitas, vómitos temprano, neuropatía, ¿se dan cuenta? Los síntomas van a ser diferentes del que da origen a la adicción. Existe la disposición 885 del año 2012, que es otra clasificación en psicotrópico que hace referencia a cualquier sustancia natural o sintética que influye en las funciones psíquicas. Psicofármaco es el producto farmacéutico que está compuesto por psicotrópicos. Y estupefaciente es aquella sustancia psicotrópica que tiene alto poder adictivo y lleva a una conducta abusiva o de dependencia, ¿sí? Son distintos tipos de clasificaciones, ustedes pueden elegir las que les quede más cómodo, si pueden organizar las drogas, está perfecto. ¿Por qué es importante? Dijimos, y hacemos prevención primaria, porque estamos evitando la teratogénesis por exposición a esas sustancias psicoactivas. Eso es lo que nos interesa. Esto lo vamos a pasar por alto porque ya lo vamos a ir viendo con cada una de las drogas, pero vamos a decir que va a haber 4 etapas en la exposición prenatal a las drogas, ¿sí? Entonces, y las vamos a ir desarrollando con cada una de ellas. Vamos a hablar de intoxicación por efectos directos sobre la droga, el fenómeno de abstinencia, qué ocurre cuando o qué síntomas aparecen cuando dejamos la droga, qué modificaciones hay sobre el estilo de vida, porque alguien que es adicto a una droga puede ser que sea adicto a otras, y alguien que tenga adicción o especial preferencia por el consumo de drogas, ya sea desde alcohol, café, lo que sea, va a descuidar otros aspectos de su vida, como por ejemplo una buena alimentación, un buen dormir. Todo eso va a influir aumentando la mortalidad fetal, dando partos pretérminos, RCIU, síndrome de abstinencia neonatal, o si no, también lesiones o alteraciones neuroconductuales, malformaciones congénitas, que es una teratogénesis estructural, alteraciones neuroconductuales que pueden ser a mediano o a largo plazo, que es una teratogénesis funcional. Acá a mí me gusta hacerles como una salvedad. Nosotros cuando hablamos de los efectos de las drogas, vamos a tener que mirar hacia atrás y ver qué efecto causó esa droga. O sea, cuando nosotros detectamos una malformación, por ejemplo, vamos a hacer un estudio retrospectivo de ese paciente y vamos a tratar de ver en qué momento fue el consumo, durante cuánto tiempo y cómo impactó en la organogénesis. Entonces es como más fácil identificar la teratogénesis estructural, alteraciones estructurales, que las funcionales. Ya cuando vamos viendo van a ver esto que les digo, cómo se refleja en todo. Tenemos distintos tipos de drogas, ¿sí? Vamos a comenzar por el alcohol etílico. El alcohol, ustedes saben que es una droga totalmente... es una droga que es totalmente accesible, ¿sí? Que se caracteriza porque produce restricción de crecimiento uterino, dismorfismo facial característico y trastornos del neurodesarrollo, que van a ser estructurales y funcionales. Fíjense, da lo que se llama el síndrome alcohólico fetal. Este síndrome alcohólico fetal se caracteriza por puente nasal bajo, aperturas oculares pequeñas, nariz corta. Esto sería, si bien es estructural y es fenotípico, es decir, ustedes pueden identificarlo
mirándolo al paciente con mayor o menor dificultad, existen otras alteraciones que son funcionales y que se deben a que este síndrome alcohólico fetal es considerada la tercera causa de retraso mental en el mundo. Y lo peor de todo es que es 100% prevenible. Entonces, cuando hablamos con las embarazadas y les decimos, sí, puede tomar alcohol, pero solo mojarse los labios, sí, no, no puede ni mojarse los labios. Es teratogénico y da retraso mental. Si nuestro mensaje no es claro, da origen a distintos tipos de interpretaciones de acuerdo al paladar del cliente. Entonces tenemos que ser bien claros en esto, ¿sí? Fíjense, después tenemos psicoestimulantes mayores. Dentro de estos vamos a tener la cocaína. Recuerden ustedes cuando veíamos fármaco básica, la cocaína pertenece al modelo de los adrenérgicos. Y el modelo de los adrenérgicos, donde tenemos adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿se acuerdan? Se caracterizaban porque en general producen una intensa vasoconstricción, erectismo cardíaco, ¿sí? Hipertensión. Bueno, todo esto se va a ver reflejado en el consumo de cocaína a nivel de la placenta y de los vasos placentarios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Riesgo de aborto, muerte intrauterina, desprendimiento de placenta, prematuridad, ¿sí? Y después vamos a tener alteraciones a largo plazo funcionales, que en realidad también hacemos el diagnóstico en forma retrospectiva, pero a veces son más difíciles de llegar al diagnóstico. Por ejemplo, cuando hablamos de déficit en procesos atencionales o déficit en el desarrollo de procesos visuales o auditivos. Es como más difícil llegar a ese diagnóstico. Lo tienen acá porque está descrito en la literatura, ¿sí? Entonces hay que prestar atención. ¿Tenemos pacientes que consumen cocaína con el embarazo? Sí, en general, las embarazadas, sobre todo aquellas que no consumen en forma compulsiva ya, es como que tienen registro de lo importante que es el embarazo y cómo cuidarlo. Entonces, en ese sentido, es como que se repliegan sobre sí mismas y saben que algunas cosas no las pueden hacer y es un momento donde buscan ayuda. Entonces, tenemos que tratar de ser empáticos en la consulta y no espantarlas. El Paco es lo que queda, es lo que queda en las ollas de la cocaína, es una droga de exterminio, por eso no vamos a tener tantas embarazadas que consumen Paco, ¿está bien? Pero acuérdense, vean las noticias, las madres del Paco, ¿qué pasó con esto? Eran chicos que consumían, pero que se morían, porque juntamente con esto del raspaje de la olla, de la cocaína, se les ponía veneno para rata, vidrio molido, entonces se considera así una droga de exterminio. ¿Qué vamos a ver? Corresponde al mismo grupo, o sea que vamos a tener también taquicardia, alucinaciones, erectismo cardíaco, insomnio, ¿sí? Vamos con el opio y sus derivados. El opio es el producto del Papaver somniferum, ¿sí? Va a causar abortos, bajo peso. Fíjense otra cosa también, que hay como un común denominador. Todas las drogas van a causar aborto, bajo peso, ¿sí? RCIU. Si bien todas pueden tener síndrome de abstinencia y todas van a tener sufrimiento fetal, algunas pueden tener síndrome de abstinencia, en algunas es más marcado que en otras. ¿Está? Pero para que ustedes se acuerden a la hora de estudiar, acá sería importante conocer la clasificación de las drogas, qué hacemos, por qué la importancia de la consulta prenatal, y en líneas generales todas van a causar, como para que tengan una orientación, más o menos los mismos aspectos. Los opiáceos van a dar un síndrome de abstinencia neonatal que es importante. A veces los pacientes llegan a mí me ha tocado que hayan llegado en expulsivo a la Maternidad Nacional donde ustedes están estudiando y no saber, no conocer a la madre y que el neonatólogo me pregunte, che, ¿consumió algo? Porque el chico está haciendo un síndrome de abstinencia o parece ser un síndrome de abstinencia. Y entonces empezamos todo ese interrogatorio retrospectivo para tratar de armar la historia. Y este síndrome de abstinencia se caracteriza por excitabilidad neurológica, que se manifiesta por temblores, irritabilidad, hipertonía muscular, incluso por convulsiones, disfunciones gastrointestinales, vómito, diarrea, puede presentar deshidratación, y sintomatología autonómica, fiebre, inestabilidad térmica, sudoración excesiva. Entonces, cuando no tenemos la historia de la madre, son estos los síntomas que nos ponen en alerta, ¿sí? No es raro tampoco
Así que tenemos que estar prevenidos. Dentro de los psicoestimulantes menores, vamos a tener la cafeína y el tabaco. Y ustedes me dicen, bueno, la cafeína, fíjense que la cafeína la podemos... ¿Se acuerdan cuando estudiábamos dolor? Y decíamos que había escalones de dolor y que había sustancias que eran adyuvantes. Bueno, por ejemplo, cuando a ustedes les duele la cabeza, al analgésico que se tomen lo pueden acompañar de cafeína como adyuvante porque produce vasoconstricción. El tabaco actúa a nivel de receptores endógenos que son los de nicotina. Esto se va, si bien un café no pasa nada, hay gente que vive a café, que toma a lo mejor 3 o 4 cafés durante la mañana o que fuma incluso antes de empezar el día. Entonces, ver cómo es el comportamiento nos da una idea de cómo va a ser el proceso de ¿cómo es? El proceso de qué tan grave es la necesidad de droga, la compulsión por la droga que tiene la madre, ¿sí? No es lo mismo si fuma un cigarrillo después de comer que si se despierta y fuma un cigarrillo apenas se despierta. Entonces analizamos todos estos aspectos. ¿Qué va a producir en el chico? Bajo peso al nacimiento, sobre todo también relacionado porque si uno está a café todo el tiempo fumando mucho y se altera también el apetito o no tiene conductas sanas a la hora de comer. Puede traer síndrome de abstinencia neonatal y vamos a tener efectos neuroconductuales que van a ser la hipertonía, excitabilidad, alteraciones en el sistema nervioso central, que estos posiblemente van a estar relacionados con la dosis. Pero lo que vamos a ver también en el momento ya como neonato son casos de muerte súbita o patologías respiratorias. Y eso porque se debe a que, si bien ahora hay más conciencia de que el hábito de fumar no está bien visto, durante una época era muy bien visto fumar y fumaban desde pequeños, qué sé yo, a los 11 años los chicos empezaban a fumar, fumaban hombres, fumaban mujeres en ambientes cerrados. Bueno, ahora todo eso ha cambiado, hay más conciencia sobre el impacto que tiene sobre la salud, pero igual los fumadores a veces viven en un ambiente de fumadores y eso hace que repercuta sobre los convivientes en mayor o menor medida, ¿sí? Pero tanto la cafeína como la nicotina, específicamente la nicotina, vamos a hablar ahora, y sobre todo porque tiene receptores internos, va a tener una dependencia física, una social y una psicológica. Vieron que hay gente que dice, no, fumo, pero solo en eventos sociales. O la dependencia física es entendible por la presencia de receptores y la psicológica lo mismo, porque a veces el hábito de fumar tiene algún efecto ansiolítico, entonces hay personalidades que están más predispuestas a este hábito que otras. Vamos ahora a pasar a los psicodepresores. Dentro de los psicodepresores tenemos las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, ustedes saben que son un compuesto, son un conjunto de compuestos que se caracterizan porque son muy liposolubles, atraviesan bien las barreras, tienen buena concentración en tejido, en tejido nervioso central y por eso sus efectos fundamentalmente son ahí. Pero a su vez, el tejido nervioso tiene un alto contenido en grasa y eso hace que el clearance de las benzodiazepinas sea lento, ¿está? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo ideal, haciendo un paréntesis acá, sería que si alguna madre tiene que consumir por X causa una benzodiazepina, sí puede consumir diazepam, tratamos de no mezclarlo y de ser acotado en el uso, ¿está bien? Pero, por ejemplo, yo puedo usar diazepam o alguna benzo en el momento del trabajo de parto. Allí los procesos de cambio que se dan son muy rápidos. Tiene buena concentración, como les digo, en tejido graso y a nivel del sistema nervioso central, y entonces esto hace que no se metabolice tan rápido y que el feto pueda estar expuesto al consumo de la droga. Entonces, el chico cuando nace verdaderamente hipotónico, entonces se lo llama lactante laxo. Deprimido, puede tener un Apgar bajo y posiblemente el neonatólogo se va a asustar, pero posiblemente todo esto se revierta espontáneamente, a veces incluso se puede necesitar respiración mecánica, pero va a revertir
a medida que se vaya eliminando la droga o cuando usamos antagonistas. ¿Está? Nos pasa también en algunas pacientes que consumen meperidina, entonces, bueno, tenemos que tenerlo presente. Después tenemos el cannabis, la marihuana, que parece que ahora todos dicen que la marihuana no hace nada. Por ahora la marihuana sigue siendo una droga. No es mejor fumar marihuana que fumar cigarrillos. Nosotros somos del equipo de salud y tenemos que tener los conceptos claros, ¿está? Entonces, es un alucinógeno y tiene propiedades depresoras también, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que posiblemente, no necesariamente el que fuma termina consumiendo marihuana, pero sí puede ser que exista la asociación. En general, los pacientes o los que consumen marihuana lo usan fumando o por inhalación directamente. Es una droga muy antigua y existen, no es que es inocua, existen relatos en la bibliografía que hacen referencia a la teratogénesis que produce, por ejemplo, la falta de, ahora no me va a salir la palabra, pero es la falta de los músculos de la pared abdominal, o bueno, ya cuando me acuerde cómo se llama les digo, ¿sí? Y en general, es lo que decíamos al principio, tenemos que tener presente el ambiente en el que se desarrolla, porque posiblemente el que es adicto a fumar marihuana o consume en forma asidua y no se alimenta bien, o consume también otras drogas, o la mezcla con alcohol. Entonces, el ambiente en el que se desarrolla también es importante. ¿Qué da en el chico? Retraso de madurez, retraso de crecimiento, perdón, inmadurez, prematurez. Y después hay algunas cosas medias agarradas de los pelos, que bueno, yo se las traigo porque está en la literatura, pero bueno, es como mucho más fácil identificar las alteraciones teratogénicas porque es como imputarle a la droga por el mecanismo de acción y demás. Ahora, cuando hablamos de déficit en habituación a estímulos novedosos, estos estudios que son así son como más difíciles de identificar, ¿está bien? Los inhalantes que en general ya no los van a ver, se veían antes, ahora es como que ha cambiado la forma de consumir, pero bueno, puede ser que lo veamos en algunas estaciones de servicio, ¿sí? Dan sintomatología de abstinencia y dan retraso de crecimiento intrauterino. Y después las drogas de síntesis, estas actúan modificando el metabolismo de las monoaminas, van a dificultar el lenguaje y la memoria. En general lo que ocurre es que no vamos a... como el consumo es esporádico, ¿sí? A veces podemos no identificar una alteración morfológica permanente, ¿sí? Lo que no quiere decir que no las tengan. Y después tenemos los alucinógenos como el LSD, que también estos van a tener consumos esporádicos y en general las mujeres embarazadas todavía, por lo menos en nuestro medio, todavía conservan algo de la conciencia sobre el feto y la importancia que tiene no drogarse y buscar ayuda durante este momento. Por eso es importante que si alguna paciente se acerca, podemos aprovechar esa oportunidad, ¿sí? ¿Qué intervenciones vamos a poder hacer sobre la madre? Primero piensen en la situación de alguien que obviamente no tiene una consulta preconcepcional porque no viene diciendo yo tengo una vida ordenada, quiero quedarme embarazada el mes que viene, voy a tomar 3 meses de ácido fólico, hacerme todos los estudios y ver si está todo bien. ¿Está? En general son pacientes que vienen con embarazos no programados, que no tenían un buen método anticonceptivo, que toman conciencia de su situación y eso les causa miedo. Entonces, todo esto es la motivación, el embarazo es la motivación que las lleva a buscar ayuda para un tratamiento, ¿sí? Y que las pone en contacto con algún servicio sanitario. Esto es muy importante, porque posiblemente sea ese el único encuentro que tengan. Entonces, si nosotros, que somos los que tenemos en ese sentido la responsabilidad, perdemos esa oportunidad, el daño es grande.
En general, no estamos preparados, en la residencia no nos preparan, y en el grado tampoco, tenemos esta clase, cosas así como muy puntuales, no vamos a tener una formación necesaria en general para enfrentar problemas de adicciones, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar tenemos que trabajar con otros profesionales en forma colaborativa, y a veces es difícil. Muchas veces, y en esto me incluyo, cuando uno ve que están en tratamiento por adicciones, dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que en las reuniones se los deje fumar o se los deje mantener la marihuana? En realidad, porque lo que se busca es disminuir el consumo, ¿sí? Pero que las aproximaciones tengan un corte motivacional. Por ejemplo, ustedes vienen a rendir y no estudiaron lo suficiente. Entonces, no les decimos, ¿cómo no te pusiste a estudiar? No. Directamente le decimos, bueno, mira, está bueno, estudiaste, se ve que hiciste el esfuerzo, pero bueno, va a tener que volver en el próximo turno porque fíjate que esto no lo dijiste bien, te faltó contestar esto otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, buscamos no confrontar directamente, sino buscar siempre lo positivo y empezar desde lo positivo. Esto no es solamente para las adicciones y embarazo, para la vida. Y vamos a tratar de buscar alternativas de reducción del daño. Si fuma mucho, fuma marihuana, lo que sea, vamos a tratar de disminuir el consumo. No le vamos a decir, bueno, desde mañana no fumas más, porque eso es inviable. No solamente que es inviable, sino que lo pone en una situación incómoda, el paciente nos tiene que mentir, nosotros vamos a tener que sostener la mentira, no tiene sentido. Pero sí podemos decirle, bueno, vamos a disminuir. Si fumaba 5, fúmate 2 mañana. Y vamos a tratar de ir reduciendo el daño. Ahora, ¿qué intervenciones podemos hacer? Estas van a estar directamente relacionadas con la droga. Por ejemplo, cuando sea la nicotina, tenemos preparados de nicotina, el bupropión. Esto lo que hacen es disminuir el deseo. En relación al etanol, vamos a tratar de mantener el control electrolítico, adicionar vitaminas, vitamina B12 por las neuropatías. Se puede tratar con benzodiazepinas para disminuir el componente de ansiedad, ¿sí? Los opiáceos vamos a ir disminuyendo la dosis, ¿sí? Y podemos utilizar algunas otras drogas como la clonidina, que acuérdense que lo veíamos en el modelo adrenérgico y que era un agonista alfa-2 presináptico. Entonces lo que hace es que aumenta la degradación y inhibe la recaptación de los opiáceos. Cuando la adicción es frente a cocaína y anfetaminas, vamos a tener que recurrir a otras drogas como antidepresivos, estimulantes de membrana. Los barbitúricos en general no los vemos. Si existiera esa posibilidad, fenobarbital, cosas así, que no los vemos, habría que ir disminuyendo la dosis, pero los barbitúricos fueron desplazados justamente por las benzodiazepinas, por el consumo de benzodiazepinas, que se consiguen muy fácilmente y tienen menos efectos adversos. Y después, drogas como el LSD, que decíamos recién que la consulta, el consumo es esporádico, y bueno, tratando de hacer una vigilancia estricta, nada de fiestas electrónicas, controlar que el paciente no esté ansioso con benzodiazepinas o dar antidepresivos, ¿sí? Vamos entonces a las conclusiones. Voy a dejar de compartir, ¿está claro? Me vuelvo acá. ¿Nos vemos todos? Entonces, nosotros, algunos conceptos así repasarlos como muy importantes. Primero tenemos que entender que aunque en algún momento alguien haya consumido, eso no le alcanza para tratar un paciente adicto. ¿Está? Entonces, siempre vamos a tener que apoyarnos y buscar ayuda en otros profesionales y constituir equipos multidisciplinarios en donde podamos trabajar y tratar al paciente de esa forma. En general, lo que yo veo es que es muy difícil esto que les propongo. En general, es complicado. En los hospitales no se dan. Entonces, pero es una arista en la que hay que trabajar. Después, que aunque no tengamos todas las respuestas, no tenemos que ser repulsivos con nuestro paciente. Tenemos que tratar en lo posible
de que se acerque, de que pueda hablar, de que pueda participar, de que pueda decir qué le pasa, de que se sienta libre de expresar sus miedos. Iremos viendo cómo lo encaminamos, ¿sí? Y finalmente, tratar de que las intervenciones sean realistas y siempre, como dijimos recién, rescatando todo lo positivo que podamos tener para hacerle una devolución, ¿sí? Otra de las cosas que veo que es importante y que no se hace es cuando vemos alguna malformación, o sea, lo hace, o por ejemplo, cuando damos drogas, indicamos cualquier cosa, qué sé yo, un Radiveran, metoclopramida, tratar de estar atentos para ver las reacciones adversas. Porque de última, la malformación que se produce por interacción con una droga o por ingreso de la droga al organismo, también está directamente relacionada con el consumo de esa droga. Entonces tenemos que empezar a cambiar la forma de pensar, ¿entienden? Y en vez de no interesarnos, no involucrarnos y decir, bueno, le di tal cosa para tal cosa y nada más, tratar de ver qué pasa con ese paciente después, saliéndonos ya del embarazo y de las adicciones, ¿sí?